Hola, bienvenidos a nuevas historias de terror. Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuevas historias de terror. Hoy también les voy a traer 11 historias, así que no queremos que esto se alargue mucho más, así que vamos a empezar con este video. La primera historia se llama La casa embrujada. Matías estaba muy orgulloso del rumbo que estaba tomando su vida. Había empezado comprando una pequeña casa para repararla y después venderla al mejor precio. Tras unos años de realizar esta práctica de forma continua, se encontraba comercializando mansiones. Ahí estaba parado frente a lo que creía su mayor logro, un hermoso caserón de antigua fachada. Estaba esperando por su cliente mientras admiraba los hermosos ventanales y observó algo moverse en el interior. Tomó su celular para llamar a las autoridades, pero vio entonces salir a un par de pájaros por un hueco bajo las ventanas. De inmediato, subió hasta el segundo piso para hacerse cargo él mismo del desperfecto antes de que llegara su cliente, pues quería que todo estuviera perfecto para cerrar el trato al momento. Al abrir la puerta de la habitación en cuestión, sintió un viento frío que lo hizo tiritar, pero de igual manera lo relacionó con el agujero en la pared. Al avanzar un par de pasos más, notó que el hoyo no cruzaba hasta el interior, solo se encontraba por fuera y el viento era demasiado violento para provenir de alguna filtración. Quiso entonces salir, pero se llevó un gran susto, pues la puerta se cerró súbitamente casi en sus narices. El golpe fue tan fuerte que no pudo abrirla. Tras varios intentos empezó a agitarse porque sentía en su espalda un gran escalofrío y mucho más intenso fue al escuchar que alguien se quejaba dentro de la habitación. No sabía si voltear o tirar la puerta, pero ninguna de esas opciones valió cuando escuchó hundirse la madera tras él y una voz cavernosa pronunció su nombre. Se le fue toda la fuerza del cuerpo y cayó al suelo tan diluido como si no tuviese un solo hueso en el cuerpo, como si fuera tan solo un pedazo de gelatina temblando igual que ella. Por suerte su vista estaba demasiado borrosa para apreciar a detalle la horrible figura que se erguía ante él. En un intento desesperado por escapar por aquella cosa que lo acechaba, se tiró por la ventana. Al volver en sí, con el rostro ensangrentado, miró hacia la ventana y aquello aún estaba ahí. Matías dejó entonces escapar sus sueños, supo que aquella casa ya estaba habitada y no tenía la sangre fría de exponer a alguna buena persona a la misma experiencia que él acababa de tener. Retiró el letrero y cerró muy bien la puerta detrás de él. ¡Qué cagazo! Es como, pobre, ¿no? Él tenía su sueño de remodelar, vender, y que te pase esto es feo. Imagínate vos estando mostrando casas, escuchas algo, vas, que te pase esto y no para menos. Encima, face to face, no. Por lo menos fue una buena persona y no expuso a nadie más para que sufriera exactamente lo mismo. Seguimos con la siguiente historia, se llama El viejo ermitaño. Eso de trabajar para el Estado ya no me estaba gustando. Nos enviaron a las comunidades aledañas para levantar un censo y tuvimos que caminar entre los árboles para llegar hasta la casa de un viejo ermitaño, que era el único que faltaba. Por fortuna no estaba muy internado en la arboleda, ya que no me interesaba mucho adentrarme en el bosque de las ánimas. Ni siquiera reuní valor para preguntar sobre el origen de tal nombre. En unos minutos llegamos a una cochambrosa casa llena de inmundicia y pestes desconocidas. Luego apareció un vejestorio andrajoso y sucio. Los pies parecían más bien pezuñas a falta de calzado y agitaba una rama en su único brazo, amenazando con matarnos. Joana, mi compañera, me clavó tan fuerte las uñas que acabé gritando. El viejo se nos vino encima con más ímpetu, balbuceando mil cosas y causando náuseas con su asqueroso aliento. Por fortuna no miraba muy bien, así que los palos fueron para un par de árboles cercanos. Después de desquitar su coraje, nos dijo que siguiéramos hasta su jacal como si nada hubiese pasado. Sin embargo, mejor lo interrogamos afuera, con la debida distancia. Al terminar todas las preguntas, nos informó que aún había un habitante más en el poblado y era nuestra obligación incluirlo en los datos. Entre otras cosas, dijo que se trataba de un habitante eventual, que solo venía cada 10 años y que estábamos de suerte porque se encontraba ahí. Nos dio indicaciones para llegar, pero luego soltó tremendas historias que lo dimos por loco. Según sus relatos, el supuesto morador del espeso bosque era un ser interestelar, que venía a la Tierra para alimentarse y reproducirse. Agregó también advertencias: no debíamos movernos bruscamente o hablar alto porque podríamos asustarle, causando que nos partiera en dos con sus enormes garras y succionara nuestras entrañas con las múltiples mangueras colgantes de su boca. «Patrañas», dije molesto por tal pérdida de tiempo y preparándome para marcharme. «¿Por qué no me crees, muchacho imberbe?», refunfuñó él agitando su rama. «Él es mi padre», agregó con una voz retumbante, que movió los árboles cercanos. Luego dejó salir de su boca esas largas mangueras succionadoras para que no tuviéramos duda de lo que decía. Y
ponele que vas a hacer esto y encontrarte algo así y debe ser un poquito choqueante, aunque no sé qué puede ser, me suena un poco como si a marciano, ponele extraterrestre, por decirlo de una manera. Así que no sé qué podría ser ese tipo de criaturas, pero interestelar sí, me suena mucho más a que era como un marciano o algo de esto. Seguimos con la siguiente historia que se llama El árbol del vampiro. La literatura nos indica que los vampiros son seres mitológicos que provienen principalmente de las regiones de Europa del Este. Sin embargo, la gente de los otros 4 continentes tienen sus propias historias de terror sobre estas criaturas. Hablamos de un relato que ocurrió en Hunan, China. Se dice que a fines del siglo XIX allí vivía un hombre anglosajón que invariablemente vestía de etiqueta. Además portaba con un gran sombrero de copa y un bastón de color negro. Las personas que llegaban a ver su rostro quedaban estupefactas, ya que aseguran que el tono de su piel era más blanco que la leche, mientras que de su boca se asomaban un par de afilados colmillos. El horario favorito que tenía este individuo para salir a la calle era a partir de las 11 de la noche, mientras el regreso a su domicilio lo emprendía a más tardar a las 3 de la madrugada. Después de unos cuantos años, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir en el pueblo. Varios animales de granja comenzaron a desaparecer, solo para encontrar sus cadáveres a los pocos días completamente desangrados, descansando a la orilla del lago. ¿Qué clase de criatura infernal podrá crear la sangre de nuestras bestias?, se preguntaban los granjeros. A partir de ese momento, varios de ellos montaron guardias nocturnas con el fin de descubrir al ladrón. Finalmente, uno de los criadores logró dispararle en una pierna a un individuo que trataba de robarse unas ovejas. De la boca del ladrón salieron chillidos como los de un murciélago, mientras éste trataba de perderse entre los arbustos, iluminado por un profuso manto de estrellas. Tras de sí iba dejando un gran rastro de sangre. Sin embargo, ese vital líquido no era del tono habitual que todos conocemos, es decir, rojo, sino más bien de un color violeta. La persecución continuó hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. El vampiro trató de taparse las manos y el rostro con su abrigo, pero ya era muy tarde. Su piel albina se tornó verdosa. Después, uno a uno, los huesos de su cuerpo comenzaron a asomarse. Lo increíble fue que tanto su vestimenta como su esqueleto quedaron convertidos en cenizas. Dejaron los restos allí, con la esperanza de que todo aquello se lo llevara el viento. Sin embargo, a la semana siguiente empezó a brotar un árbol de las profundidades de la tierra. Su corteza era roja y parte de sus hojas tenían espinas. Unas personas trataron de derribarlo, pero dejaban atrás sus intentos al percatarse de que al darle hachazos al tronco brotaba sangre. Otros más rodearon el tronco del árbol con una capa de un grueso concreto y en la parte de arriba colocaron un techo de lámina para evitar que el agua de lluvia lo pudiera alimentar. No obstante, el árbol continúa creciendo con normalidad hasta la fecha. Las leyendas de terror de Oriente expresan que si esto llega a suceder, probablemente se trate del alma del vampiro que poco a poco se está regenerando y al mismo tiempo esperando el momento exacto para emerger de nuevo a la superficie con amplia sed de venganza. Bueno, como dar miedo, no. Pero bueno, interesante esta historia, ¿no? No tengo más que decir de esto, solamente que me resulta un poco interesante, ¿no? La historia de los vampiros. Seguimos con la siguiente historia, se llama Camino Peligroso. Por más que me negué a presentarme en la tercera boda de la tía Edith, al final no tuve más que aceptar. El tiempo no me ajustaba para llegar después de salir del trabajo, así que tomé el camino más rápido, aunque este fuese también el más peligroso. La carretera estaba desierta. Solo alguien medio loco transitaría en ese terreno montañoso por la noche en plena tormenta de nieve. Cada vez que pasaba por un pueblito, pensaba en quedarme y no asistir al fastidioso evento, pero entonces tendría que pasar la vida con los reclamos diarios de mi madre y eso me atemorizaba más que patinar el coche en el asfalto. Faltaban tan solo unos 45 minutos para llegar, cuando mi coche se detuvo así nada más. Dejándome tirado en medio de la nada, tomé el móvil para pedir que alguien viniera a recogerme, pero estaba sin cobertura. Sentí un poco de alivio, finalmente me había librado del compromiso y no fue mi culpa. No podrían argumentar que no lo intenté. En unos segundos los cristales se empañaron. El frío era tremendo, pero tenía que bajar a empujar el auto fuera del camino. Fue entonces que me di cuenta que estaba en medio de un poblado, el cual no noté debido a su nula iluminación. Entonces, después de mover el coche, me di a la tarea de buscar un refugio mejor. En ninguna de las puertas a las que llamé hubo respuesta. Empezaba a helarme la sangre, así que me di la vuelta para regresar al auto y entonces la vi. Ella estaba parada junto a mi coche, inmóvil, observándome fijamente. Llevaba un camisón blanco y estaba descalza sobre la fría nieve. No atendía mis saludos, así que supuse que algo le había pasado y caminé rápidamente para ayudarla. Al acercarme, empecé a distinguirla mejor. Su ropa estaba sucia, su cabellera desarreglada y sus ojos no estaban.
Solo unas enormes, oscuras y vacías cuencas que me fueron la razón suficiente para huir de ahí. Sin embargo, mi cuerpo no estaba de acuerdo, pues no quiso responder a mis impulsos, dejándome clavado en la nieve como una simple estaca, mientras ella se acercaba a mí, alzando sus brazos, gritando y chillando como animal herido de muerte. Creí que ahí terminaban mis días. Sus manos más frías que la nieve presionaban mi cuello con fuerza sobrehumana. Apenas podía distinguirla frente a mí. Estaba a punto de perder la conciencia, pero una fuerte luz brilló de pronto, quitando los nubarrones de mis ojos. Cuando al fin pude ver con claridad, esa horrible mujer se había esfumado, y detrás de la cegadora luz venía un anciano reprendiéndome por transitar en tales condiciones por caminos encantados. Y yo que pensaba que la gente lo evitaba tan solo por las peligrosas curvas y barrancos. Y como para que no se te hiele la sangre después de una situación así. A ver, ¿a quién no le pasó que a veces el auto se le queda parado? Y qué sé yo, vos una persona capaz o pedís ayuda o alguien se ofrece, pero si vos le estás hablando a alguien que encima no reacciona, obviamente, capaz que te preocupás y te acercás a ver si está bien, pero ahora, una persona así, encima, por lo que tengo entendido, no tenía ojos. Ahora, los extraños lo quería matar en cierta forma, capaz que es un alma que murió por ahí y es como que quiere que todos sufran lo mismo, no sé, se me ocurre pensar eso, pero bueno, gracias a este señor que apareció se salvó y aparte, bueno, ahí se dio cuenta de por qué ese camino lo evitaba todo el mundo. ¡Qué cagazo! Ahora seguimos con la siguiente historia, se llama No mires bajo la cama. No mirar debajo de la cama era el consejo que Tomás recordaba de su hermano mayor, pues debajo de ella había monstruos, criaturas extrañas, en busca de niños curiosos para saborear o raptar, esperando usarlos como mascota en el mundo oscuro. Con una advertencia así se mantenía a raya y por supuesto muy asustado. Pedías que lo acompañaran hasta el pie del mueble o pasabas corriendo saltando desde lo más lejos posible, tratando así de evitar que algo le tomara los pies. Una noche, sin querer de tanto moverse, la manta se corrió un poco y sintió el frío. Quiso jalarla, pero al parecer estaba atorada con algo. En el segundo intento puso tanta fuerza que pegado a la cobija vino también aquello que la detenía. Se trataba de una mujercita graciosa con apariencia de anciana en miniatura. Esta señora le daba golpes al niño para que soltara la manta, pero lejos de herirlo le causaban cosquillas, ya que lo hacía con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de un rato de forcejeos llegaron a un acuerdo. Tomás se dio la frazada y la viejecilla se fue contenta por debajo de la cama. La mañana siguiente, el niño empezó a dejar objetos y comida debajo del mueble. Para cuando veía de nuevo, ya no estaba ahí lo que había puesto. Pero días después, cuando miraba, tenía en objeto alguna extraña manualidad que el chiquillo conservaba con gusto. Se podía decir que se hicieron amigos y por las noches la viejecilla subía a roparlo. Cuando el hermano mayor se dio cuenta del ritual del niño, quería ver qué había debajo de la cama. Así que levantó la sábana y ahí estaba. Esa horrible cosa llena de dientes con cientos de tentáculos que se movían intentando atraparlo. Se saboreaba desde la distancia. El chico intentó correr, pero el monstruo ya lo tenía atrapado, jalándolo hacia el mundo oscuro. Jamás he creído que los monstruos vivan debajo de la cama, y ahora mucho menos. Debajo de la cama solo te espera lo que te mereces. Por eso debe ser bueno. Mira, la viejecilla puede ser que sea muy buena, todo lo que quieras, pero me parece que era un duendecito. Es lo que se me ocurre pensar a mí. Bueno, resultó ser amable. Ahora que agarró en el destino de su hermano, ¿no? Porque por curiosear, hay un dicho que dice la curiosidad mató al gato o algo así. El chico quiso saber qué era lo que estaba pasando al ver que su hermano, de lo más bien, que no pasaba nada, y siendo un ser que venía debajo de su cama. Pero bueno, rara historia. La historia que sigue se llama Historia de la Página del Diablo. Había escuchado mucho sobre aquella mítica página, un sitio dedicado por completo a las artes demoníacas, donde podían verse posesiones, invocaciones, sesiones en tiempo real, el paso de distintos demonios a nuestro plano existencial. Y por si fuera poco, se encontraban también todas las instrucciones precisas de cómo hacerlo ellos mismos en la comodidad de su hogar. Además, había un apartado por demás exagerado, en el cual se hacía un pacto online con el diablo. Lo extraño de todo esto es que todas las personas que solían hablar de ello no tenían ni la más mínima idea de la dirección web del sitio, por lo que muchos pensaban que no era más que un cuento como muchos otros, una simple leyenda urbana que tenía más datos descabellados que ciertos. Sin embargo, la voluntad de Daniel por dar con aquella página era muy fuerte, y bien dicen que el que busca encuentra. Después de un mes de investigación y de surfear los sitios más extraños que puedan hallarse por la red, una simple y llana ventana emergente apareció casi por sí sola, como si tuvieran que cumplirse ciertos requisitos de navegación, y basándose en estos hábitos, se obtuvieron invitación para entrar.
Para desbloquear el acceso había una pregunta y advertencia sencilla. Entrar a este sitio implica entregarte al diablo. ¿Estás de acuerdo? Pero no había botones para elegir sí o no. En su lugar, la mente del tipo era invadida por un bombardeo de imágenes en las cuales obtenía una gota de sangre de su cuerpo y la ponía en la pantalla. Entonces, así lo hizo, y aquellos terribles gritos de dolor, angustia y miedo invadieron su habitación. Cientos de videos se reproducían al mismo tiempo, mostrando grotescas escenas de almas torturadas por distintos demonios. Gente realizando extraños rituales y demás. Tan solo pasaron unos segundos y para él ya había sido suficiente. Con lo que vio no podía dormir el resto de sus días. La ventana no tenía ninguna X para cerrarse. Detener el proceso no sirvió de mucho. Apagar la computadora y desconectarla tampoco dio resultado. Aquellas aberraciones seguían mostrándose, pasando por un momento de estática, en el cual se materializó un ser humanoide desprovisto de piel y empezó a salir de la pantalla. Por la posición que el chico mantenía, fácilmente pudo haberlo tomado del cuello y llevarlo consigo, pero en lugar de eso, el demonio fue saliendo lentamente, mostrando su macabra sonrisa, llena de filosos dientes, saboreándose del muchacho. Hacía saber su horrible futuro solo con gestos, y dejaba que el aire se impregnara con el miedo de Daniel, quien, habiéndose entregado al diablo desde su inicio, había pasado a formar parte del elenco, como otros cientos de curiosos cuyos videos servían para atraer a nuevos miembros. Esta historia tremenda. Me hizo acordar al anime Hell Girl, nada más que ellos entraban, la diferencia es que ellos tenían un horario, tenían que entrar a las 12, el sitio de la nada aparecía, y bueno, y ahí hacían su pacto y estas cosas. Me hizo acordar a eso. Igual imagínate el cagazo, te llaman la atención esas cosas, curioseás, investigás, que se te abra eso y no te dé la opción de nada. Encima lo peor es que se te aparezca ahí enfrente, ay no. Da cagazo, un cagazo tremendo la verdad esto. Pero también dicen que este tipo de cosas también se alimentan del miedo de uno, es lo que se dice. Seguimos con la siguiente historia que se llama Los Visitantes. Al volver de mi viaje con el nuevo ganado, mi familia me dio la queja de ruidos en los campos a altas horas de la noche. Para mí era algo normal, no faltaba el grupo de chicos que encontrara divertido meterse entre las siembras para jugarse bromas entre ellos o, en el peor de los casos, a nosotros. El comisario no solía hacer mucho al respecto, así que solo me quedaba montar guardia junto a mis hijos y ahuyentarlos aunque fuera a palos. Cuando el mayor vigilaba, vino dentro sin color en su rostro, ni siquiera podía hablar, sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal. Él era incluso más valiente que yo, no entendía que podía asustarlo tanto. Con escopeta en mano me dispuse a salir de la casa, pero las manos de mi hijo, tomándome fuerte del brazo, me pidieron hacerlo. Otra vez no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me advirtió que no fuera. En su lugar nos asomamos por la ventana. Él me indicó con sus dedos hacia donde mirar. En un principio solo eran las ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, hasta la respiración olvidé. Estábamos viendo un ser grisáceo y flaco que fácilmente alcanzaba los 3 metros. Parecía que buscaba algo y en cada paso venía más cerca de la casa. Yo solo volteaba a ver al resto de mi familia. No sabía qué hacer. ¿Cómo saber? Ni siquiera entendía lo que estábamos viendo, mucho menos lo que vendría después. Con cada uno de mis confusos pensamientos, únicamente le daba tiempo de acercarse hasta llegar al portal de la casa. La mirada de mi hijo se clavaba en la mía buscando una respuesta. Yo no podía hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle. Pero en ese momento, la criatura emitió un chillido intenso, con el cual nos sangraron en los oídos y perdimos por un momento la razón. Al volver a estar conscientes, solo lo vi alejarse en medio del campo, junto a otros 3 más como él, hasta perderse en una cegadora luz, allá a lo lejos. Mi primera reacción fue tomar a mi familia para salir de ahí, pero las ramas del campo seguían moviéndose. No supe cuántos más de esos había o cuáles eran sus intenciones, así que tuve que arriesgarme hasta el amanecer. Teníamos tanto miedo de contar lo sucedido, pero esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino la de decenas de personas más a las que conocíamos, y esa era la plática del día. Se dieron miles de teorías y soluciones. Los muchos regresaron a sus granjas, pero yo no podía arriesgar así a mi familia. Hoy vivimos en la ciudad y hace poco tiempo supimos que tras desaparecer el ganado de forma misteriosa, después empezaron a desaparecer personas. Afortunadamente salimos de ahí a tiempo, aunque todavía no puedo cerrar los ojos sin ver aquel rostro. Esto no es nada más y nada menos que extraterrestres. Suelen pasar en granjas y no sé en qué otros lugares más, pero igual no debe ser nada agradable tener una experiencia traumática como esta. Si te está desapareciendo ganado, obviamente querés ponerte a vigilar a ver qué está pasando, y ahora después encontrarte o así algo como esto, y no es para menos. Lo mejor que pudo hacer esta familia es justamente juntar sus cosas y mudarse para otro lado.
Continuamos con la siguiente historia que se llama La casa en el fondo del callejón. Era yo apenas un niñito cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto. Más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos. Ir al baño era completamente una odisea. Cruzábamos el patio, un corral construido por el último dueño, y allá hasta el fondo, escondido entre unos espesos matorrales, estaba el baño. Sobra decir que para mí era una cosa terrible transitar por ahí solo. Era la parte más oscura de la casa, gracias a los frondosos árboles que siempre se estaban moviendo, hiciera o no viento. Algunas veces hasta podía escuchar a las hojas susurrar mi nombre, y las luces entrecortadas que se colaban entre sus ramas me jugaban pasadas. Más de una vez me tuve que aguantar las ganas al no encontrar quien me acompañara por esa travesía, sobre todo porque al dar un paso fuera de la casa, la puerta detrás de mí rechinaba incesantemente, amenazando con cerrarse y dejarme atrapado ahí, porque solo abría por dentro. Era tanto mi temor por esa zona de la casa que pronto mis hermanos se dieron cuenta y me hicieron aquella terrible jugarreta que hasta hoy no he podido olvidar. Los muy bribones cerraron la puerta a propósito, dejándome afuera en ese horrible patio. Lloré y pateé hasta quedarme sin fuerzas, pero ellos solo reían. Tirado ahí, me aseguraba de darle siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí, pero no funcionó. El silbido de las hojas pronunciando mi nombre no me dejaba concentrarme en un momento feliz para sustituir aquella pesadilla. Volté para gritar a los árboles que callaran y los descubrí realizando una danza macabra que servía de fondo a la aparición de una anciana pálida y enojada, que maullaba abriendo tanto su boca que por un momento parecía que en lugar de cabeza solo tenía un profundo y oscuro agujero. La puerta aún conservaba las marcas de mis uñas, de haber tenido solo un par de minutos más, posiblemente la habría atravesado con mis sangrantes manos. Tan solo por la desesperación. No intenté comprender lo que estaba viendo, yo solo quería escapar. En ese momento mis gritos fueron tan intensos que una de mis hermanas mayores escuchó y vino a ver lo que pasaba. A veces pienso que no debió hacerlo, pues aquel terrible espíritu que flotaba en dirección a mí atravesó su cuerpo en el momento justo en que abrió la puerta. Solo pude ver que se desprendía de ella un vapor antes de que cayera al suelo, y después de eso jamás volvió. Su cuerpo estaba ahí, respiraba, comía, pero no hablaba, no nos veía, era como si no estuviera ahí. Tan solo un envase vacío, le arrebataron su esencia. Tiempo después, nos enteramos que en esa casa vivía una viejecilla enferma que solo se hacía acompañar por decenas de gatos. Los vecinos todo el tiempo intentaron echarla por la terrible peste y suciedad que provocaban los animales y que ella no tenía la fuerza para asear. Sin embargo, ella firmemente repetía una y otra vez: ni muerta me alejarán de aquí. Cuando murió todos sintieron alivio. Sin embargo, ella era mujer de palabra, cumplió su promesa y esa casa en el fondo del callejón sigue siendo solamente suya. ¡Fua! Sí, por eso detesto las casas grandes, ya tengan pasillos o casas que tenés que atravesar un montón de cosas para llegar a un simple baño o alguna habitación. La verdad que sí, son espeluznantes. A mí la verdad que tampoco me gustan para nada y no me quiero imaginar este chico siendo un niño. Esos chiquitos sí hay cosas que te asustan, entonces nada, ahora los hermanos una mierda. Sabes que le tiene miedo, no puede ser tan forro, pero bueno, entre hermanos suelen pasar estas cosas a veces. Ahora, qué cagazo. Horrible después enterarte que en esa casa murió una señora. Yo creo que después de enterarme algo así, yo creo que me mudo, y más después de una experiencia traumática como esta. Vamos a seguir ahora con la siguiente historia, que se llama La carroza de la muerte. Rodrigo era un verdadero patán con su madre, habiendo aprendido esa actitud de su padre, tenía todas las tablas. Una de las tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa, fue a curar la embriaguez con su pobre madre, una señora ya muy acabada. No por la edad, sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro. El muy desconsiderado llegó borracho, gritando, pateando y maldiciendo. Le echaba en cara a la pobre vieja lo mucho que había tardado en morir. Los vecinos escucharon un poco de la discusión y a sabiendas de lo indefensa que estaba la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de la casa. Bien hecho. Al siguiente día, las metiches y chismosas del barrio hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle para contarse a unas a otras 1000 versiones diferentes de la misma historia. Pero solo una de ellas crispó los pelos de los demás. La más persignada de santurrona del grupo dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la mismísima carreta de la muerte. Aquella a la que no le rechinan las ruedas, sino que se oye en cada vuelta el lamento de un alma torturada. Estaban todas muy consternadas cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo. Pateaba la puerta de la casa, reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre, donde se había quedado.
Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la escena del día anterior, la vieja había quedado en cama y era hora que no se levantaba. Fue entonces que el grupo de las chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles, pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, no se debe salir a la calle, y él, tan acostumbrado a la vagancia, fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte andaba buscando y ganarse un corte de su guadaña. Pero así como era el chico de briago, también lo era de incrédulo e irreverente, y solo se rió de las viejas gallinas y sus supersticiones. Por la noche, cuando todos se habían atrincherado ya en sus casas, por sí o por no, uno nunca sabe. Lo único que se escuchaba por las calles era la fiesta del borrachín Rodrigo, cantaba muy alegre, bien fuerte para que todos lo escucharan. Pero de pronto, un horrible grito rompió el silencio de la noche nerviosa. Un viento fuerte sopló y abrió de una todas las puertas y ventanas de las casas en esa calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonando aún aquel lastimero grito. Quienes pudieron verlo de cerca dijeron que llevaba una mueca de terror en los ojos, pero no quisieron averiguar más, ya que a muy corta distancia se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte. Hasta podía sentirse el calor del fuego que los caballos llevaban en sus fauces. Dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre. Había rascado la puerta queriendo entrar, pero la pobre vieja estaba en cama por su causa. Si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado aquella noche. ¡Fua! Tremendo. Bueno, primero Rodrigo que se joda. Es lógico que aprendió todo eso del padre, pero bueno, no justifica cómo la trató a su pobre madre, ¿no? Así que bueno, por canchero sufrió el mayor terror de su vida. Así que no, igual que cagacito. Vamos a seguir con la anteúltima historia del día de hoy, que se llama La horrible cosa del maizal. Con los nervios de punta avanzaba entre los maizales. En momentos se detenía y caminaba hacia atrás, invadido de un pavor aberrante, pues a unos cuantos metros enormes tentáculos revoloteaban chorreando un líquido verdoso por las ventosas. Ya había escuchado antes de animales extraños que se estaban descubriendo alrededor del mundo, pero la sustancia brillante que expedía era un color que jamás había visto en su vida. Ni las mejores lámparas de aceite de la época iluminaban el prado como eso lo hacía. Por un momento sintió que la tierra iba a tragárselo, pues vibraba más que al estar cerca del paso de un tren. Casi pudo jurar que el fango bajo sus pies palpitaba al ritmo de los latidos de la bestia, que chillaba tan solo unos pasos delante de él. Convencido estaba que se acercaba a su muerte. Tal vez sería devorado o, si corría con suerte, simplemente aplastado por aquel maligno ente. Aún así, seguía avanzando a su encuentro. Solamente armado con su horca, sin duda era un hombre valiente. Ahí estaba para enfrentarse a lo desconocido, y lo haría 1000 veces si fuese necesario, todo por proteger a su familia. Solo era necesario mover las últimas hojas para quedar frente a la extraña criatura. La cosa ya había notado la presencia del hombre, pero no le inmutaba mucho. Sus tentáculos seguían agitándose, pero cada uno por su lado, como dueño de sus vidas propias, y posiblemente estos se encargarían de proteger a la criatura en caso de ser necesario. Con su arma en todo lo alto, movió las hojas frente a él, listo para atacar, pero no pudo hacerlo. La tierna voz del más pequeño de sus hijos diciendo: «Papi, ¿qué es eso?», le obligó a darse la vuelta y, al ver al niñito justo un paso detrás de él, se arrojó para proteger su cuerpo, antes de que lo alcanzara uno de los tentáculos. Sus esfuerzos fueron suficientes. La horrible cosa del maizal tomó al hombre como bocadillo, para degustarlo en presencia de su inocente hijo. No, qué feo. Bueno, lo importante, sí protegió a su hijo, pero por el otro lado, ¿qué clase de criatura es esta? Porque tiene algo similar que tiene con una de las historias, creo que fue la segunda, también tiene tentáculos, o son extraterrestres, o no sé qué tipo de criatura, si es un demonio o qué puede llegar a ser, la verdad que no sé, pero es horrible, por lo menos lo que es el final. Él murió protegiendo a su hijo. No sé, es un caso un poco extraño, una historia rara. Bueno, ahora vamos a seguir con la última historia, que se llama La historia de Judy. Judy era una niña tierna, amable, sonriente, con mucho amor para el prójimo, especialmente por los animales. Llena de sensibilidad enfocada al arte en todas sus expresiones, desde sus esculturas de plastilina hasta la belleza capturada en un dibujo hecho a mano. Convertía cualquier momento o vivencia en una hermosa obra de arte. Al cumplir 8 años, las cosas empezaron a cambiar un poco. Había ocasiones en que ella desaparecía por horas, sin recordar dónde había estado, qué había hecho o cualquier detalle que diera cuenta de lo sucedido. Su actitud se mostró distinta, también su interés en el mundo que la rodeaba se perdió. Junto con su amor por el arte, no había dibujos, esculturas ni sonrisas. Poco a poco se empezó a alejar de su familia. Pasaba días enteros encerrada en su cuarto sin querer hablar con nadie y parecía molesta por todo. Un día me quedé a dormir en su casa. Judy, su hermano y yo estábamos en la misma habitación, sus padres en la de al lado.
Ella se veía algo nerviosa, mirando hacia la puerta y la ventana. De pronto, un poco asustada, dijo que el chupacabras estaba viendo desde la puerta y quería entrar. De un salto su hermano ya estaba en la puerta cerrándola, pero ella no quitaba la vista de la ventana, diciendo que entraría por ahí. Después de cubrir la ventana para que no se viera nada hacia afuera o alguna luz pudiera entrar por ella, Judy cayó dormida sintiéndose más segura. Nosotros velábamos su sueño por si la pesadilla volvía. En un tiempo que nos pareció razonable, decidimos dormir también. Mientras nos acobijábamos, se escuchó en la ventana un clic clic, como si la rama de un árbol movida por el viento golpeara el vidrio. Pero ahí no había árboles, el sonido no cesaba, se hacía cada vez más fuerte e insistente, como si alguien tocara desde afuera solo con su uña. Jugando a los valientes, como jóvenes que éramos entonces, corrimos un poco la cobija con la que habíamos tapado la ventana. No había nada. En el momento en que la solté, el instante pareció eterno y en cámara lenta. Un par de manos grises escuálidas, con dedos muy alargados, se tomaron de los barrotes de la ventana, dándose impulso con ellas lentamente. Una masa gris se asomó por debajo del marco. Sus grandes ojos negros nos vieron fijamente y quedamos inmóviles al ver su rostro con apenas una línea en lugar de boca, 2 fosas por nariz. Subió una pierna, después la otra para pasar entre los barrotes, porque era muy delgado. Al tocar con el vidrio de la ventana su cuerpo, se vio como la interferencia en la televisión. Atravesó sin problemas. Se paró junto a la cama de Judy. Nosotros habíamos retrocedido sin darnos cuenta cuando él avanzaba y observábamos su forma detenidamente. Era como un niño, no más de 1 metro de estatura, delgado, con la cabeza grande. Estaba desnudo, su piel era gris y babosa. Lo sé porque lo toqué. Al momento en que él tomó a la niña al brazo, la jaló muy rápido como si quisiera llevársela a arrastrar por la ventana. Estiré mi mano y lo sujeté por la cabeza. Mi miedo era muy grande porque no podía soltarlo. Mi mano se cerró muy fuerte. La levanté, pero él seguía pegado a ella. Pataleaba muy fuerte, yo gritaba y entonces con sus chillidos, 3 más de ellos se metieron por la ventana de la misma forma. El hermano de Judy corrió hasta ella, solo alcanzó a tomarla del pie, pero esas criaturas eran muy fuertes. Uno de ellos la tomó a la misma vez por el brazo y lo jaló con tal facilidad como si se tratara de un par de trapos. Los otros se encargaron de que su hermano la soltara y le quebraron las 2 muñecas. El que estaba en mi mano se soltó, o no sé si yo lo hice, pero salieron por la ventana, subieron por la barda como arañas y la saltaron sin problemas. Salimos de inmediato tras de ellos, pero el camino fue demasiado largo. Había que salir del cuarto, cruzar el comedor y la sala hasta llegar a la cocina, donde había una puerta con un pasillo largo que nos llevaba hacia afuera. Me subí sobre la lavadora, pero ya no pude ver nada. Judy desapareció por 2 días. Después de eso, en sus dibujos vimos el cambio en ellos. Solo había sangre, maldad, demonios y estas criaturas grises siempre presentes. Todo empieza muy lindo, una niña súper alegre hasta que cumple esa edad. Ahora, por lo que ella veía, pues ya empezaba hasta a actuar extraño. Entonces, según ella, es el chupacabras. Qué historia más extraña, aparte qué miedo. Imagínate que vos estás con tu hermanita o con tu hermana o qué sé yo, y te está diciendo, mirá, hay alguien que está en la puerta. O sea, tapas todo, te pasa esto. Ahora, lo feo es que al pobre chico le quebraron las muñecas. Desapareció y 2 días después ella empieza a hacer este tipo de dibujos. ¿Qué habrá pasado con Judy? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué habrá pasado? ¿No? Esa es la intriga. Igual da cagazo. Así que ahora sí, chicos, yo creo que acá dejo el video del día de hoy. De verdad espero que estas historias les hayan gustado. La verdad que están interesantes. Hay alguna que otra, por lo menos a mí, no me dieron tanto miedo o quedan ahí. Hay otras que sí, que la verdad que dan cagazo. Así que bueno, como siempre digo, no olviden regalarme muchos likes si les gustaron estas historias. Y como siempre digo, tengan cuidado a la hora de dormir. Así que bueno, les dejo un súper beso enorme y nos vemos el jueves. Bye.